¿Te has dado cuenta de que, cuando hablamos de Europa, siempre aparecen los mismos nombres? Francia, Italia, España, Inglaterra. Incluso los países más pequeños, como Suiza y Holanda, entran fácilmente en el itinerario. Pero hay un rincón del continente que casi nadie recuerda, a pesar de estar en pleno corazón de Europa. Me refiero a Bosnia y Herzegovina. Hay gente que nunca ha oído hablar de ella, y los que lo han hecho, normalmente solo recuerdan la guerra. Al fin y al cabo, fue aquí donde tuvo lugar una de las historias más explosivas y trágicas del continente en las últimas décadas. Pero Bosnia es mucho más que conflicto. Es una mezcla de pueblos, religiones y culturas. Es un puente entre Oriente y Occidente. Un país pequeño lleno de grandes historias. Y como casi nadie lo conoce, hoy Bello Mundo cruzará los Balcanes para presentarte una nación que casi nadie conoce. Número 1. Ubicación y datos generales. Bosnia y Herzegovina se encuentra en el sureste de Europa, en pleno corazón de la península balcánica. Limita con Croacia, Serbia y Montenegro. Y aunque poca gente lo sabe, el país tiene un pequeño tramo de costa en el mar Adriático. Solo son 20 kilómetros, pero es suficiente para garantizar un acceso al mar. El país es pequeño. Tiene poco más de 50.000 kilómetros cuadrados y la población ronda los 3,5 millones de personas, más o menos lo mismo que la Comunidad de Madrid. Pero a pesar de su tamaño, el relieve no es nada sencillo. El país está marcado por cadenas montañosas, valles profundos, bosques cerrados y ríos que lo atraviesan de norte a sur. Es el tipo de lugar que impresiona por su belleza, pero que siempre ha sido difícil de dominar. Y en medio de toda esta geografía se encuentra Sarajevo, la capital, que no es una capital cualquiera, pero de eso hablaremos más adelante. Y sobre el nombre, aunque Bosnia y Herzegovina parezca que son dos países, no lo son. Herzegovina es solo la parte sur del territorio, una región histórica que siempre ha estado junto a Bosnia. En la práctica, el país es uno solo que con un nombre compuesto. Ahora que ya sabes dónde está, comienza la parte más complicada y triste, la historia. Número 2. Historia. Sin lugar a dudas, este lugar tiene una de esas historias que darían para una serie completa en Netflix, de las que comienzan en un siglo, atraviesan 5 imperios, terminan en una guerra y nadie entiende bien lo que pasó. Durante siglos, esta región fue un plato lleno para los imperios que gobernaban Europa. El territorio que hoy forma Bosnia y Herzegovina ya fue ocupado por eslavos, romanos, otomanos, austrohúngaros y media docena más de reinos. El resultado es que nadie allí tiene exactamente el mismo pasado, ni la misma fe. Hoy en día, la población del país está compuesta por 3 grandes grupos étnicos. Los bosnios, que en su mayoría profesan el Islam, los serbios, vinculados a la Iglesia Ortodoxa, y los croatas, que son católicos. De hecho, en el sur del país, cerca de la frontera con Croacia, Medjugorje se hizo famoso por un episodio que se convirtió en símbolo de devoción. Fue allí donde, a partir del 24 de junio de 1981, 6 jóvenes dijeron haber visto a la Virgen María. La figura se conoció como Nuestra Señora de Medjugorje, o Reina de la Paz. El lugar se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación religiosa de los Balcanes, y en agosto de 2024, el Vaticano reconoció oficialmente las devociones relacionadas con el santuario, destacando los frutos espirituales generados allí, sin emitir aún un veredicto final sobre el carácter sobrenatural de las apariciones. Es decir, son 3 pueblos, 3 religiones, 3 culturas diferentes, todo dentro del mismo territorio. Durante siglos, estos grupos convivieron bajo el dominio de imperios extranjeros. Pero fue solo en el siglo XX, con el fin de la Primera Guerra Mundial,
cuando las cosas comenzaron a organizarse, o al menos se intentó. En 1918 surgió el reino de los serbios, croatas y eslovenos, un nombre complicado para un país aún más complicado. Más tarde se convertiría en Yugoslavia, que significa literalmente Tierra de los Eslavos del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se convirtió en una república socialista dirigida por el mariscal Tito. Fue entonces cuando Bosnia se convirtió oficialmente en una de las 6 repúblicas que formaban la federación. A pesar de todas las diferencias étnicas y religiosas, Tito mantenía a todo el mundo unido, gracias a su carisma y al control militar, hasta que Tito murió, y con él también murió el pegamento que mantenía unida toda esa mezcla. Número 3. La guerra que lo dividió todo. En los años 90, el mapa de Europa comenzó a cambiar de nuevo. Yugoslavia, que durante décadas mantuvo unidos a diferentes pueblos, comenzó a desmoronarse, y cada república quiso seguir su propio camino. Bosnia y Herzegovina también decidió independizarse. En 1992, celebró un referéndum y declaró oficialmente que quería salir de Yugoslavia. Pero había un problema, o mejor dicho, varios. El país estaba formado por bosnios, croatas y serbios. Y los serbios, que no querían separarse de Yugoslavia, no aceptaron la independencia. Fue entonces cuando comenzó una de las guerras más complejas y violentas de la historia reciente de Europa. Durante 3 años, entre 1992 y 1995, Bosnia se convirtió en el escenario de una brutal guerra civil. Los combates no solo se libraban entre ejércitos, sino también entre vecinos, compañeros de colegio e incluso entre familias divididas por la religión. Las milicias serbias, croatas y bosnias luchaban por el territorio. Y en medio de todo ello, los civiles pagaban el precio. Ciudades enteras quedaron destruidas. Miles de personas murieron. Y otras miles se vieron obligadas a huir de sus hogares. Uno de los episodios más tristes y que aún hoy marca la memoria del país fue la masacre de Srebrenica en 1995. Más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por tropas serbias en una región que, en teoría, estaba protegida por la ONU. La masacre fue reconocida como genocidio por los tribunales internacionales, y por muy duro que sea el tema, ayuda a entender por qué la Bosnia actual está tan marcada por la división. La guerra solo terminó con un acuerdo firmado en Estados Unidos, llamado Acuerdo de Dayton, también en 1995. Este acuerdo puso fin a los combates, pero creó uno de los sistemas políticos más confusos del planeta. Número 4. La división. Cuando terminó la guerra, llegó la paz, pero llegó de esa manera. El Acuerdo de Dayton creó una estructura tan compleja que, hasta hoy, pocas personas entienden exactamente cómo funciona este país. Bosnia y Herzegovina pasó a dividirse en 2 entidades principales: la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde viven los bosnios musulmanes y los croatas, y la República Srpska, dominada por los serbios bosnios. Cada una de estas entidades tiene su propio gobierno, parlamento, policía e incluso bandera. Es casi como si fueran 2 países dentro de uno solo. Pero aún hay un tercer elemento, el distrito de Brečko. Esta región es una especie de zona neutral, administrada por separado, como si fuera una capital paralela, aunque la capital oficial sigue siendo Sarajevo. Y por si todo esto no fuera ya lo suficientemente complicado, el gobierno central de Bosnia tiene 3 presidentes al mismo tiempo. Porque para representar este trípode político, se necesita un malabarismo institucional que pondría los pelos de punta a cualquier politólogo. Número 5.
presidentes diferentes. Si ya es difícil gobernar un país dividido entre 3 pueblos, imagínese intentar hacerlo con 3 presidentes al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre en Bosnia-Herzegovina. Allí existe algo llamado presidencia tripartita, lo que significa que 3 personas ocupan la jefatura del Estado al mismo tiempo. Uno representa a los bosnios musulmanes, otro a los croatas católicos y el tercero a los serbios ortodoxos. Se turnan en el liderazgo cada 8 meses, pero todos siguen en el cargo, tomando decisiones juntos. En teoría, esto se creó para garantizar el equilibrio. En la práctica, parece más una reunión de comunidad de propietarios en la que nadie quiere pagar la reparación de la puerta, pero todos quieren quejarse de la puerta rota. Es decir, para aprobar cualquier cosa, se necesita consenso. Pero en un lugar donde las heridas de la guerra aún están abiertas, el consenso es una palabra rara. Y hay un detalle más. Existe un cargo llamado Alto Representante Internacional, un enviado de la ONU y de las potencias occidentales que tiene autoridad para intervenir cuando las cosas se atascan por completo. Es como un síndico internacional. Y sí, sigue en activo hoy en día. La idea detrás de todo esto era mantener el equilibrio político y garantizar la paz. Pero lo que se ve en la práctica es un país estancado, atrapado en disputas y con una burocracia que vuelve loco. Para que te hagas una idea, Bosnia tardó más de 11 años solo en aprobar una ley de identidad única. Así es, más de una década discutiendo cómo sería el documento de identidad del país. Mientras tanto, los jóvenes siguen marchándose, los inversores pierden el interés y los turistas se quedan confundidos, tratando de entender cómo un lugar tan bonito puede ser tan complicado. Pero, aún así, el país sigue adelante. No porque tenga un sistema eficiente, sino porque tiene un pueblo que insiste, resiste e intenta que las cosas salgan bien, a pesar de todos los obstáculos. Y en medio de tanta división política, aún queda espacio para la tradición, la cultura y la belleza. Y no hay mejor lugar para simbolizar todo esto que la capital, Sarajevo. Número 6. Sarajevo. Pero cuando estalló la guerra, todo se puso patas arriba. Después de que Bosnia declarara su independencia de la antigua Yugoslavia, Sarajevo se convirtió en el principal objetivo de los ataques. La ciudad estuvo sitiada durante casi 4 años. Fueron más de 1.400 días de asedio, tiroteos y bombardeos. Los residentes se escondían en sus casas y, cuando tenían que salir, cruzaban las calles corriendo con bolsas delante del cuerpo, tratando de protegerse de los francotiradores apostados en las montañas. Esta región se conoció como el Callejón de los Francotiradores. Más de 11.000 personas murieron durante ese periodo. Entre ellas, casi 2.000 eran niños. Sin embargo, a pesar de estar sitiada, la ciudad no se rindió y encontró formas de sobrevivir en medio del caos. Hubo conciertos de orquesta entre las ruinas, desfiles de moda improvisados en sótanos, obras de teatro representadas con velas y coraje. Y también estaba el túnel de Sarajevo, un pasaje excavado a mano bajo la pista del aeropuerto, de poco más de 800 metros de largo y 1,5 metros de alto. Por allí pasaron toneladas de arroz, víveres, medicamentos, periódicos y esperanza. El túnel todavía existe y hoy es un museo, pero en aquella época era sinónimo de supervivencia. Y quizás lo más impresionante sea la decisión de la ciudad de no ocultar sus cicatrices. Hasta hoy, muchos edificios conservan las marcas de los disparos en sus fachadas. Algunos tienen perforaciones en todos los pisos. Y en el suelo, esparcidas por toda la zona central, se encuentran las llamadas rosas de Sarajevo, manchas rojas pintadas exactamente donde cayeron las bombas y los misiles durante el asedio. Una de ellas se encuentra pegada a la entrada de la Catedral Católica, en el corazón turístico de la ciudad.
Los fragmentos siguen allí, incrustados en el hormigón, y los turistas siempre se detienen, sacan fotos, graban o simplemente observan en silencio. A pesar de tanto trauma, Sarajevo nunca dejó de ser una mezcla. Los minaretes de las mezquitas siguen allí, junto a las torres de las iglesias católicas y las cúpulas ortodoxas. Como si dijeran, peleamos, sangramos, pero nadie se fue. Hoy, Sarajevo intenta equilibrar todo eso. Tiene cafés hipsters al lado de edificios marcados por la guerra. Tiene una universidad llena de jóvenes y al lado, heridas urbanas que aún no han cicatrizado. Es una ciudad que no niega lo que pasó, pero que tampoco quiere ser recordada solo por eso. Número 7. El puente, el salto y el símbolo. Si Sarajevo es el cerebro de Bosnia, Mostar es su postal. Esta pequeña y encantadora ciudad, en el sur del país, parece sacada de un cuento, con sus callejuelas de piedra, sus tiendas llenas de coloridas alfombras y el río Neretva atravesándola. Pero lo que realmente llama la atención allí es el Stari Most, o, en buen portugués, Puente Viejo. Construido en el siglo XVI, cuando la región formaba parte del Imperio Otomano, el puente se convirtió en el símbolo de la ciudad. Más que un camino entre dos orillas, representaba la conexión entre culturas, religiones y pueblos. Sin embargo, durante la Guerra de Bosnia, el puente fue destruido. Bombardeado hasta su caída en 1993, se convirtió en escombros flotando en el río, una imagen que dio la vuelta al mundo y se convirtió en la metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo en todo el país. Puentes quebrados, literalmente. Pero la historia no terminó ahí. Después de la guerra, el puente fue reconstruido piedra a piedra, siguiendo el mismo diseño original con la ayuda de ingenieros de todo el mundo. Y en 2004 fue reinaugurado con pompa, lágrimas y aplausos. Hoy en día, el Stari Most es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y además de símbolo de unión, se ha convertido también en escenario de uno de los rituales más emocionantes de Bosnia. Allí, cada verano, los jóvenes locales se reúnen para un desafío que es mitad locura, mitad tradición. Suben a lo alto del puente, que tiene casi 25 metros de altura, hacen la señal de la cruz, se golpean el pecho y se lanzan directamente al río helado. Es una caída libre que dura segundos, pero que vale toda una vida. Pero Bosnia no es solo Sarajevo y Mostar. El país esconde rincones sorprendentes que poca gente conoce. Número 8. Lugares. Cerca de Mostar, por ejemplo, se encuentra Blagaj, un pueblecito diminuto, pegado a un acantilado, donde un antiguo monasterio derviche parece haber sido clavado directamente en la roca. Justo debajo, brota el manantial del río Buna, con aguas cristalinas que fluyen a los pies de la construcción. Es uno de esos lugares que parecen haberse detenido en el tiempo, con un escenario digno de una película. Y para los amantes de la naturaleza salvaje, el Parque Nacional Sutjeska es todo un lujo. Allí hay bosques vírgenes, montañas espectaculares y senderos que serpentean entre cañones y valles profundos. Es un refugio para quienes buscan silencio, paisajes agrestes y aire puro en estado natural. Ahora bien, si la idea es conocer la Bosnia más profunda, Lukomir es el destino adecuado. Enclavado en lo alto de las montañas Bielasnica, este pueblo es considerado el más alto del país. Casas de piedra con techos de madera, ovejas pastando en los campos, lana secándose al sol, café filtrado en la estufa de leña y un ritmo de vida que ignora el reloj. Allí, el tiempo no pasa, descansa. Y en medio de todo esto, surgen los stečci. Son lápidas funerarias medievales esculpidas en piedra, con inscripciones misteriosas, figuras de bailarines, cruces, espadas, lunas, rosetas, repartidas por toda Bosnia y Herzegovina
y también por los países vecinos. Estas tumbas datan de entre los siglos XII y XVI. En 2016, un conjunto de 28 yacimientos arqueológicos con cerca de 4.000 piezas fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es prácticamente una clase al aire libre sobre una Edad Media balcánica que el mundo casi ha olvidado. Y ya que hablamos de café, es uno de los elementos que mantiene viva la cultura bosnia hasta hoy. Número 9. Cultura, café fuerte y creencias. Bosnia tiene algo poco común hoy en día. La tradición no es solo cosa de museos, sino que está viva en el día a día. Y eso se puede ver en la música, en la forma de hablar, en las costumbres que se transmiten de generación en generación e incluso en el café. Hay un estilo musical típico de allí llamado Sevdalinka. Es una música lenta, un poco triste, con un aire de desamor. Mezcla melodías otomanas con letras tristes. Habla de amores imposibles, despedidas, guerra, religión. Y aunque no entiendas ni una palabra, sientes el ambiente. Esa misma intensidad aparece incluso en las cosas más simples, como el café. Aquí, tomar café no es un hábito, es un ritual. Nada que ver con ese café rápido que tomamos entre un compromiso y otro. Allí, sentarse a tomar café significa detener el tiempo, conversar, escuchar, estar en compañía. La tradición llegó con los otomanos, allá por el siglo XV, pero los bosnios crearon su propia forma de hacerlo. El café, llamado bosanska kafa, se prepara en una pequeña cacerola de cobre llamada jedba y se sirve fuerte, espeso, con una espuma densa en la superficie. Siempre viene acompañado de un vasito de agua y algún dulce, como el rahat lokum, que es un dulce turco de goma, o cubitos de azúcar cristalizado. Pero lo más curioso es la forma de endulzarlo. El azúcar no se pone en la taza. Lo habitual es morder un trozo de azúcar y dejar que el café pase a través de él mientras se bebe. Es diferente, ¿verdad? Bosnia-Herzegovina no es un destino obvio. No aparece en las guías más vendidas ni en los itinerarios más populares de Europa. Pero quizás, precisamente por eso, merece más atención. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Habías oído hablar de Bosnia de esta manera? Cuéntanos en los comentarios qué curiosidad te ha sorprendido más. Y, por supuesto, si te ha gustado el viaje, dale al me gusta, suscríbete a Bello Mundo y activa la campana. Porque en el próximo episodio seguiremos explorando este gran mundo, juntos.